cómo tener fe para servir. Se ha hablado sobre cómo ampliar tu imaginación y cómo tomar la iniciativa. Pero hoy we're going to talk about how to face your fears. Vamos a hablar sobre cómo enfrentar tus miedos. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo, díselo. Do not be afraid. En la Biblia hay varios escenarios con personajes enfrentando sus miedos. Y uno de ellos es cuando los discípulos se encuentran azotados en una tormenta en el mar. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versos 24 en adelante. Mateo capítulo 14, versos 24 en adelante. Dios es bueno. Amén, amén. Dios es bueno. Recuerden que tenemos actividades para niños y para jóvenes. Por si desean pasar, ellos también reciben palabra a su nivel. Mateo capítulo 14, verso 24 dice: la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, ¿qué tuvo él? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, save me, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. El miedo es un sentimiento normal que todos los seres humanos tenemos cuando nos encontramos en una situación de peligro, sea real o sea imaginario. Y el miedo se presenta de diferentes maneras. Para unos el miedo es el temor a fracasar en algún emprendimiento. Para otros el mayor miedo es enfrentarse a lo desconocido. Los discípulos habían estado en muchas tormentas y entendían ese tipo de miedo, porque cuando tú estás expuesto a cierto tipo de miedo, te acostumbras a ellos. Así es que cuando los discípulos están en una tormenta, ellos sabían ese tipo de miedo, lo habían experimentado varias veces. Pero cuando alguien dijo: hay un fantasma, dicen por allí, patitas, ¿para qué te tengo? El problema es que estaban en medio del mar. No podían correr para ningún lugar, tenían que quedarse allí. Ese era miedo a otro nivel. Es el tipo de miedo a lo sobrenatural, a lo que no se puede explicar. Yo no sé qué tipo de miedo usted está enfrentando hoy, si su miedo es el miedo a un ratón, a una araña o a un alligator, o si tu miedo es tomar una decisión equivocada o vivir en la soledad, o tal vez tu miedo es una enfermedad, el temor a una enfermedad incurable, o el miedo a lo inexplicable. Personalmente yo he pasado por muchos tipos de miedos. Desde cuando era niño, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que yo creía que era una serpiente y era una lombriz, yo era un niño. Y cuando vi la que estaba detrás de mí, pues yo salí corriendo y pensaba que era una serpiente, era una lombriz que me había salido a mí mismo. No te noto convencido. Yo tuve miedo desde esas diferentes miedos. Cuando ya crecí, después una persona me venía, cuando era un joven, una persona me venía correteando con un cuchillo. Y sé lo que es ese tipo de miedo, donde corres y que recibes fuerzas, quién sabe de dónde. Y corres y corres y corres y nadie te alcanza, te saltas paredes. Ese miedo te hace saltar paredes. Pero hay otros tipos de miedo que es algo a lo sobrenatural, a lo que no lo puedes entender. Y recuerdo en una oportunidad cuando llegamos a iniciar una iglesia en Garden City, Kansas. A las 2 semanas de haber estado allí, tuve un sueño donde se me presentó un tornado. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha vivido la experiencia de un tornado? Yo no he vivido, solamente hemos visto el tiempo que vivimos en Kansas, vimos la formación del tornado, lo cual es algo
vaya, fuera de serie. Porque las nubes se ponen como unas burbujas. Y hay un viento fuerte. Y de repente comienza a ponerse todo negro. Y de repente empieza a bajar la colita. Pues nosotros nunca hemos visto el tornado en sí. Hemos visto la preparación del tornado. Pero 2 semanas después de haber llegado de California a Garden City, Kansas, para iniciar una nueva iglesia, resulta que a las 2 semanas de estar allí, tengo un sueño con un tornado F5, que es el más grande de todos. Y dentro del tornado salió una sombra negra, a shadow, un shadow de un hombre, como la silueta de un hombre. Y me dijo, ¿qué has venido a hacer aquí? Te voy a matar a toda tu familia. El Dios que tú predicas no tiene poder. Y comenzaba a decirme palabras que cuando yo miraba que esa sombra iba creciendo al tamaño del tornado, mi esposa estaba a un lado y yo estaba al otro lado. Haz de cuenta que en ese momento yo comencé a temblar de miedo porque en cuanto saltó la sombra y empezó a hablarme, yo sabía que era Satanás. Nadie me lo dijo, era algo dentro. Así son estos sueños, que de repente tú ya sabes cosas que nadie te los está diciendo, pero tú ya lo entiendes de qué se trata. Y yo sabía que era Satanás que me estaba diciendo todo eso y comencé a temblar de miedo. Y cuando yo estaba temblando de miedo, de repente sentí que algo entró por mi cabeza. Y escuché a mi boca decirle, porque delante de Jehová toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando eso pasó, el tornado se desapareció. Y yo me desperté con la experiencia de haber vivido un tornado. Mi oído estaba con el ruido de un tornado, casi sordo de un oído. Y yo sabía que no se trataba de un sueño tamalero. Yo sabía que era algo que iba a suceder. Y en efectivo, eso sucedió. Porque fue un ataque del enemigo que estaba defendiendo su territorio para que no pudiéramos alcanzar nosotros a iniciar esa nueva obra. Porque cuando usted llega a un lugar para hacer el reino de Dios o para extender el reino de Dios, el diablo no se va a quedar cruzado, de su mano cruzada, y decir, qué bonito, le estás hablando a tus amigos de Cristo, le estás hablando a tus familiares, estás orando por ellos. Qué bien, te aplaudo por eso. Eso te decimos nosotros los pastores. Pero el diablo te va a caer encima. No te noto convencido. Y algunos dicen, por eso es que yo ni oro por mis familiares. Por eso es que ni les hablo a mis amigos. ¿Para qué les digo? Mejor me la vivo tranquilo. Hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy Dios te dice, do not be afraid. No temas. Yo estoy contigo. En tus problemas, en tus necesidades, en tus emprendimientos. Dile al hermano que está a tu lado, God is with us. Dios está con nosotros. Él le ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. How to face your fears. Cómo enfrentar tus miedos. You have to listen, God. Tienes que escuchar a Dios. En Mateo 14, 26 y el 27 dice que cuando los discípulos vieron caminar a Jesús sobre las aguas, se asustaron, se llenaron de miedo y gritaron un fantasma, pero enseguida les dijo el Señor, ánimo, soy yo, no tengan miedo. La idea de fantasmas y de seres ultratumbas siempre han existido en las diferentes culturas. Para los griegos, los fantasmas eran almas errantes que no habían llegado al inframundo. De hecho, les ponían unas monedas en los ojos para que pagaran el coyote, iba a decir, para que pagaran el barco que los iba a llevar hasta el inframundo. Para los romanos, los fantasmas eran almas que estaban en pena. Pero para la mayoría de judíos no habían fantasmas sino demonios. Y por eso es que había leyes de la palabra de Dios que decía que no consulte a los muertos porque era abominación a Jehová. Consultar a los muertos, ellos entendían que era hablar con demonios. Y hoy en día tenemos una superstición mezclada con ocultismo y con religiosidad, donde la gente quiere entrar a un mundo desconocido y sin darse cuenta terminan poseídos.
sea por el miedo, por la ansiedad o por las necesidades que el enemigo puede presentar a su paso. Debo aclarar que la palabra fantasma viene del griego fantasma con P y H, que significa aparición, pero también significa imagen mental. Eso quiere decir que también el miedo puede ser ocasionado por demonios, como mucha gente que ha experimentado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon en Colombia, en Cúcuta, Colombia, 36 jóvenes, o 36 muchachos en una escuela, estaban todos reunidos con una ouija en un momento del recreo y de repente comenzaron a convulsionar. Fue algo que salió en las noticias. Googlealo cuando quieras. Googlealo. Era algo inexplicable. Llegaron sacerdotes, llegaron pastores, y los llevaron al doctor, pero era algo inexplicable. Ellos entraron en una dimensión donde no es que está la abuelita que quieres hablar con la abuelita, con la mamá, con la prima, no, eso. La Biblia dice está establecido para los hombres morir una sola vez y después de eso el juicio. Pero lo que sí vas a hablar son con demonios que se van a presentar en figuras. Y eso fue lo que sucedió el año pasado allí en Colombia, en Cúcuta. Pero entonces la palabra fantasma significa aparición, que puede ser la aparición de un demonio, pero también significa imagen mental. Eso quiere decir que las cosas no solamente pueden ser producidas por demonios, pero el miedo también te puede producir en tu mente. En tu mente tú puedes crear una serie de cosas que realmente no existen, pero que tu mente a causa del miedo las crea. Cuando recibes noticias a medias, la mente te dice algo malo va a ocurrir. Por ejemplo, te llegó un email de inmigración o una carta de inmigración. Y en la carta de inmigración te dicen que te tienes que presentar. Pero resulta que no hay más detalles de eso. ¿Qué sucede en ese momento? Tu mente empieza, ¿qué pasará si me encuentran por debajo todas las cosas que esto no es verdad? ¿No te noto convencido? Bueno, yo sé que usted hizo las cosas legales. Pero empieza el enemigo a trabajar tu mente, tu cerebro. Te mandaron análisis médicos. El doctor te dice, yo creo que tienes algo por allí y te voy a mandar a hacer análisis médicos. Y los análisis médicos no llegan y algo está pasando y recibes algún texto y todo y comienzas a crear una película de que te vas a morir, de que algo está mal, el miedo. Una vez yo me levanté con unos dolores fuertes de estómago y de aquí, de la parte centro, y me dolía todo y yo gritaba, me puse pálido y yo gritaba, pero gritaba del dolor. No podía respirar. Y me levanté y mi esposa no sabía qué hacer conmigo. Por último, despertaron a mis hijos y vamos al hospital. Me llevaron al hospital, eso era en Indiana. Y cuando llegué al hospital, era algo que no se me quitaba. Yo era el único en esa hora de la madrugada que gritaba en ese hospital como que se estaba pariendo. ¿Qué? Era horrible ese dolor. Jamás en mi vida he experimentado un dolor de esos. Y yo gritaba allá adentro y trataba de hacerme el fuerte, pero no, ahí no había título de pastor ni nada. ¿Están aquí? Por si acaso los pastores somos seres humanos, porque dicen, no, somos seres humanos, como cualquier persona. Nada más que confiamos en el Señor como usted también confía en el Señor. Y cuando yo estoy ahí, de repente, ya me pusieron un calmante y yo pensé que yo me iba a morir, hermano, era un dolor que me iba a morir. Y entonces yo le dije a mi hijo mayor que estaba ahí a un lado, le dije, bueno, mi hijo, encárgate de tu madre y de la casa y de las casas que tenemos en Miami. Así le digo a mi esposa, las casas que tenemos allá en Alemania te las voy a dejar. El yate que está allí en Clearwater. Y empecé a decirle a mi hijo, empecé a decirle serio, mira, hijo, mira, cualquier cosa, pues yo pensé que me iban a pasar a operar y todo eso. Y mi hijo empezó pues así como se sintió como que, vaya, no he visto a mi papá decirme esas cosas y se salió asustado. Y mi esposa estaba afuera, no sé, estaba arreglando unas cosas afuera del cuarto del hospital. Y entonces cuando mi esposa, mi hijo le dice, mira mamá, dice, ve allá porque algo está pasando allá adentro y mi papá está mal. Y ella viene en 2 minutos, me arregló.
Vámonos, viejo, tú no te vas a morir. Recoge tus cosas y nos vamos. Espérate que no, tú no tienes nada. En un par de minutos, es que como dicen los puertorriqueños, mi esposa es fuerte. He visto jamás a Aileen que le caiga una pila de vidrios que casi le mocha el pie y que no quiso ir al hospital. Yo estaba que me desmayaba tratando de taparle el... Pero así es ella. No te noto convencido. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado a nosotros esas capacidades para enfrentar los miedos, no importa qué tipo de miedo venga a tu vida. Porque nosotros vamos a enfrentar miedos diferentes, en diferentes dimensiones, porque eso es desde que estamos pequeños. ¿Ustedes han experimentado el miedo pequeño cuando era pequeño? Que veíamos sombras, que no podías dormir. Una vez recuerdo, tenía como 7 años y llegamos mi mamá nos llevaba a los pueblos. Porque ella vendía allí en los pueblos, vendía gatos, vendía ropa, esa era la forma como nosotros podíamos sobrevivir. Y llegamos a un pueblo y mi mamá no conocía al Señor. Y recuerdo que nos quedamos en la casa de unos brujos de ese pueblo. Esos brujos nos habían dado la posada una vez y habían dicho, cuando vengan ustedes se queden allí. Eran curanderos y brujos y nos quedamos en esa casa. No había luz en ese lugar, era una aldea. Ahí lo que había era esas lamparitas con velas. Y ya cuando mi mamá apagó la vela y nos acostamos a dormir, yo empecé a ver un monstruo que venía hacia mí, hacia nosotros, y venía aquel monstruo. Y yo le decía, mamá, ahí está el monstruo, está el monstruo. Y ella, pues, usted sabe que no es lo mismo ahora que usted prende la luz y hay algunos que le hacen y prende la luz. Alexa, prende la luz. Pues en aquella época no había que levantarse y buscar los cerillos y prender la vela. Y ella prendió la vela y dice, es que aquí no hay nadie. Y ya apagaba la vela y en cuanto la apagaba yo empezaba a ver aquel monstruo. Tenía 7 años yo. Y yo gritaba, mamá, ahí está, me va a agarrar. Y ella volvía otra vez a prenderlo hasta que por último con una cachetada se me quitó. Así eran los padres de antes. Los padres de antes un chancletazo y te acababan toda enfermedad que tuvieras. Ese era nuestro tiempo. Ahora las enfermedades se extienden porque quieren. Si usted deja que los pensamientos dominen su mente, terminará viendo fantasmas, demonios o imágenes mentales que no son reales. Volviendo a la historia bíblica, dice que los discípulos llenos de miedo gritaron un fantasma. Pero enseguida, mira lo que dice, enseguida el Señor les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. La manera más sabia de enfrentar tus miedos es que en medio del ruido, en medio de la tormenta de tu vida, escuches a Dios. Y algunos me dirán, pastor, pero ¿cómo hago yo para escuchar a Dios? Bueno, lo escuchas a través de la adoración. Cuando usted viene aquí a la iglesia a adorar en el servicio, trate de escuchar a Dios. No esté de expectante. Sea una persona que dice, yo vengo aquí a escuchar a Dios. No vengo a escuchar a ver qué menú hay hoy, qué va a hablar el pastor. O qué va a pasar a los que van a cantar, qué palabras van a decir. Ve con una expectativa de que Dios te va a hablar. Cuando tú oras en tu casa en la madrugada o vas manejando y vas hablando, ten una expectativa de que Dios te está escuchando y que Él te va a contestar. Porque a veces nosotros sí creemos que Dios nos escucha. Nosotros sí creemos que Dios nos escucha. El problema es que no creemos que Él nos va a contestar. Creemos, sí, Dios me escuchó, yo estoy orando, yo le puse la petición al Señor. Pero de repente cuando llega la petición y dice, ¡ay, Dios mío! ¿De dónde salió esto? Acuérdate, tú estuviste orando por esto. Dios escucha, pero también Dios responde. ¿Y cómo hago yo para escuchar a Dios? A través de la adoración y a través de la palabra. Hace unos días estuve hablando con una persona que vino aquí a la iglesia.
Esta persona vino atribulado, vino con problemas serios, con ansiedad. Y me dijo esta persona, pastor, dice, cuando yo salí de esa iglesia, toda aquella situación que estaba en mí se fue. Encontré una paz increíble. Él vino desde Orlando. ¿Están aquí mis amados? Para encontrarse con Dios en este lugar. Y hay gente que vive aquí y aquí no quiere llegar. Para usted que nos está viendo, aquí el Señor se está glorificando poderosamente. Me dijo este hermano, dice, aquí salí liberado. Algo pasó dentro de mí. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra. ¿Sabías que en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas? Y esto no es una casualidad. No dice 364 ni 360. Dice que aparece 365 veces la palabra no temas. Eso es como Dios diciéndote, do not be afraid today. No tengas miedo hoy, no tengas miedo mañana, no tengas miedo pasado mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año, porque yo tengo tu vida en mis manos todo el año. 365 veces, 365 días tenemos la protección de Dios. Dios está con nosotros, mi amado. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque hermano, cuando el Señor está de tu lado, no hay demonio que pueda atormentarte. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En Joel 2:21 Dios te dice, no temas tierra, y cámbiale ese nombre a tierra a tu nombre. No temas, Alfredo, sino alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. Es que Dios son promesas de Dios que están en la Biblia. Y yo tengo que agarrarme de esas promesas. El problema es que a veces nosotros nos olvidamos de que esas promesas están allí para mí. How to face your fears, cómo enfrentar tus miedos. Infórmate sobre los hechos. Si bien es cierto que Dios honra la fe, sin embargo Dios no quiere que nosotros tomemos así como decisiones sin sentido. Dios quiere que aprendamos a razonar, a pensar y a buscar información sobre lo que pensamos hacer. En Mateo 14:28, Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Pedro no se lanzó con una fe ciega. Él primero verificó que si era el Señor. Él primero busca la información. Mientras los otros discípulos están paralizados de miedo, Pedro es el único que empieza a buscar información, a preguntar quién era el personaje que estaba allí. Si hay algo que produce miedo o ansiedad en la vida, es cuando nosotros estamos desinformados. La desinformación o la mala información nos puede producir miedo. Y hoy las redes sociales te tiran una información y es una desinformación. Que de repente ya hay gente que ya está asustada por lo que está pasando. ¿Sabías que cerca de 300 millones de personas en el mundo sufren del miedo que produce ansiedad? 300 millones de personas están sufriendo de un temor que no existe, que está aquí en su mente o que nunca va a pasar. Los investigadores concuerdan que los ataques de pánico son como una falsa alarma que se activa cuando dejamos que la mente lo crea o acepte pensamientos negativos. En esta semana leí la historia de una esposa de pastor que escribió su experiencia de ansiedad. Dice ella que su esposo fue invitado a una conferencia al Middle East, por allá se fue. Y dice que había una hora que él tenía que llamar
en FaceTime video, tenía que hacer una llamada con ella. Y justo poquito antes de ese tiempo, ella escucha en las noticias que han bombardeado la ciudad donde él iba a llegar. Que hubo unas bombas allí. Y ella entonces empezó ¿será que es con mi esposo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y no llama. Y no llamó, pasó una hora y no llamó. Y ella empezó, y dice ella, que ella dentro de esa hora y resto, se creó una película de que habían llegado en su mente, ella se crea una película en su mente, de que habían llegado los terroristas y lo sacaron al esposo de allí y se lo llevaron secuestrado. Ella se creó una película que ella está sentada con sus hijos diciéndole a su papá lo han secuestrado. Ella se crea una película de que entonces está ahora ella, ¿a quién voy a vender la casa? ¿Cómo la vamos a vender? Ella se crea la película del precio de la casa y de cómo la va a vender y que se va a ir a vivir con la suegra y una serie de cosas. Y de repente llama al esposo y le dice el esposo que en realidad él nunca llegó a la ciudad porque el avión tuvo problemas mecánicos y se desvió. Así es que la ansiedad que esa mujer sufrió, el miedo que le causó es por la desinformación. Ella pudo haber llamado a la iglesia, ella pudo haber verificado bien el lugar, la ciudad, ella pudo haber investigado si realmente estaba con todo ese, pero nosotros a veces creemos todo lo que por allí se anda soltando y no investigamos. Pedro trata de investigar y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Muchas veces el miedo nos crea una película negativa en cuanto a empezar un negocio. Enseguida pensamos todo lo peor que puede pasar en el negocio. Nadie va a llegar, todo se va a perder. Creamos una película negativa en cuanto a nuestra situación migratoria. Ya te ves así con que te están esposando y que te están llevando. Te para la policía y no tienes una licencia de manejar. Y ya enseguida la película de tu mente está ya creada. Eso es lo que causa el miedo. El miedo también en cuanto a nuestra salud. Por ahí tosemos medio raro. ¿Será que tengo úlcera? Y empezamos entonces a darle rienda suelta al miedo. A mi esposa, hermano, hace 15 años le dijeron que se iba a quedar ciega, le dijo el doctor. Le dijo, tu ojo, el uno, porque tenía muchos dolores de cabeza y no sabíamos qué era, dolores de cabeza y dolores de cabeza. Y a veces viendo una película nos dimos cuenta cuál era el problema. No fue una revelación exactamente, fue una película del doctor Liro, que habla con los animales y que hay uno de los animales que le dice que tiene dolor de cabeza. Y entonces el doctor le dice, pues le puso unos lentes y se le quitó el dolor de cabeza. Y cuando yo veo esa película le digo a mi esposa, oye, ¿no será que tiene que ir a...? Para los que viven en otros países, nosotros para ir al doctor aquí es muy complicado ir al doctor sin seguro. Pues uno cuando no tiene seguro, pues, y entonces pues con películas nos alimentamos. Ese fue el doctor Liro. Y fue al hospital y lo primero que le dicen es, señora, usted ha sufrido eso pudo haberse corregido, pero ya no se puede corregir porque usted desde que estaba niña, su ojo uno no le servía y estaba cansado y el otro entonces estaba haciendo la fuerza. Así que, en otras palabras, le dijo, muy pronto se va a quedar ciega. Y ya pasaron 15 años, hermano. Y ella ve toda basura que está en la casa, está sucio allí. Yo no sé cómo le hace, pero ella lo ve. A veces yo me esmero tratando de arreglar, pintar, una pintadita o hacer algo ahí, una limpieza. Y ella todo lo que está mal lo puede ver. Digo, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Cómo enfrentar tus miedos? How to face your fears. Enfrenta tu miedo. Enfréntalo. Los psicoterapeutas dicen que la forma más efectiva de acabar con el miedo es exponerte al miedo y la mera exposición hará que paulatinamente el miedo se desaparezca.
En Mateo 14:29 Jesús le dice a Pedro, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿En dónde? En dirección a Jesús. Si Pedro no hubiera enfrentado el miedo, jamás hubiera caminado sobre el agua. El miedo es la raíz de todas nuestras indecisiones. Tenemos miedo de cometer un error. Tenemos miedo de fallar. Tenemos miedo de comprometernos y no cumplir. Tenemos miedo de la burla o del rechazo. Y a veces tenemos miedo y ponemos excusas. Y esto lo vimos la semana pasada que hablamos sobre la vida de Moisés, que por varias veces excusó su llamado. Cuando Dios le llamó para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, él dijo, ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy nadie. Porque el miedo le estaba creando toda esa película. Señor, ¿quién soy yo? Ellos no me van a creer. Yo no tengo capacidades. Soy tartamudo. Y a veces nosotros el miedo nos hace buscar excusas. El miedo a no lanzarnos a algún proyecto. La cosa aquí es que usted no es cualquier persona. Eso déjeselo para una persona que no tiene a Cristo. Pero si usted es un creyente, sea un creyente. Créale al Señor Jesucristo que Él tiene el poder para obrar en usted. Que Él puede lograrlo. Que aunque usted no pueda, Él sí lo puede hacer. Y cuando creemos que las cosas han salido mal, no es exactamente que han salido mal, sino que todas las cosas que suceden Dios las obra para bien. Y Él tiene todo en su mano. Así es que yo te pregunto, ¿cuál es la excusa para que no continúes con tu preparación académica? ¿Cuál es la excusa por la que no has puesto tu negocio? ¿Cuál es la excusa que te detiene para servir a Dios? Algunos me dirán, es que no tengo dinero, no tengo tiempo, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo capacidades. La Biblia dice que Dios se glorifica allí en las debilidades. Donde yo digo no puedo, el Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Y Él obra de una manera sobrenatural en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios se glorifica en esas debilidades. ¿Cómo enfrentar tus miedos? Por último, pide ayuda. En Mateo 14:30 dice que Pedro, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo? ¿Qué gritó? Señor, sálvame. Pedro salió del barco en camino y se encaminó en el agua. Todo estaba bien. Mire, qué atrevido Pedro. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. Pues si yo quisiera tener esa poca fe. Con esa poca fe, él se lanza a caminar en el agua. Porque le creyó al Señor. Pero la cosa es que cuando él se está hundiendo, él pide ayuda. Hay un montón de creyentes que ahorita se están hundiendo con problemas matrimoniales, se están hundiendo con ansiedades, con necesidades, y no han abierto su boca para pedir ayuda. Pide ayuda primero al Señor y después busca a los siervos del Señor. Busca gente profesional que te puede ayudar también. No hay nada de malo con pedir ayuda. Si estamos en una situación de necesidad, hay que pedir ayuda. Pedro empieza a hundirse y el miedo se activa cuando tú empiezas a mirar y a escuchar lo que está alrededor, lo que está sucediendo. Cuando te desenfocas de la persona de Jesús. Porque mientras Pedro vio a Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento que vio las olas levantarse y el ruido de la tormenta, en ese momento empezó a hundirse. Y en el Salmo 34, verso 6, David dijo, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Tal vez usted se encuentra así como Pedro. Estás en medio de una tormenta. Eres un hombre o una mujer de fe que crees en Jesús, pero también eres humano. Y como humano, la tormenta de repente la has pensado a ver y has pensado a sentir los estragos. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. Pero la ayuda no viene hasta que tú no la pidas.
pide esa ayuda. Tienes problemas con unos hijos, pide la ayuda del Señor. Tienes problemas en tu matrimonio, pide la ayuda del Señor. Y por supuesto, sé un ejemplo y vas a ver cómo Dios va obrando poderosamente. Póngase de pie. La Biblia dice que cuando Jesús terminó de predicar y de alimentar a 5,000 personas, le subió a los discípulos a la barca y les dijo que se adelantaran, porque él iba a subir a la montaña a orar. Así que los discípulos se adelantaron y Jesús se subió a la montaña. Y cuando Jesús subió a la montaña, allí estuvo hablando con el Padre. No sabemos exactamente las horas, sino que lo que sabemos de la Biblia es que a la cuarta vigilia de la noche es cuando Él llega hasta donde están los discípulos que están en una seria tormenta. Pero es interesante que los que tienen el privilegio de ir allá al mar de Galilea, a las montañas y todo eso, donde está la Tierra Santa, dicen que cuando ellos suben a esa montaña, pueden ver el mar de Galilea, que es un lago prácticamente. Eso quiere decir que cuando Jesús subió a la montaña, Él estaba viéndolos desde arriba, que los discípulos estaban siendo atormentados por una tormenta. Jesús los vio. La pregunta es, ¿por qué Jesús no fue rápidamente? ¿Por qué esperó hasta la cuarta vigilia de la noche? ¿Por qué esperó hasta las 5 o 6 de la mañana? ¿Por qué no llegó al momento? Porque si tú ves a un hijo que está sufriendo, que está pasando un momento rápido, tú quieres llegar a ayudarlo. Porque esa es tu naturaleza como papá o como mamá. Pero a veces esa naturaleza de querer ayudar no lo dejas crecer. No lo dejas avanzar en su fe. No lo dejas experimentar lo que es la vida y cómo tu fuerza puede obrar en ellos hasta que se ven que realmente no la tienen. Así es que allí están los discípulos desesperados con una tormenta y Jesús está comiéndose un sándwich desde acá, desde la montaña, viéndolos. Ahorita que pase esto voy a ir a visitarlo, voy a dejarlo un ratito más. Y de repente se le ocurre al Señor caminar por el agua, porque Él pudo ir a buscar un barco y pudo haberse subido en otro barco y remar, pero Él llega caminando en las aguas de una manera poderosa. Y los discípulos dicen, un fantasma, un fantasma, todos aterrorizados. Pero el único que se levanta es Pedro. El único que sale y que se atreve a una fe audaz es Pedro. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. En ese momento el Señor le dice, ven. Y cuando Él dice ven, automáticamente se creó un puente entre Pedro y Jesús. En ese momento el puente de fe se creó. Y Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó en la palabra que Cristo le dio. Tú quieres caminar sobre las aguas, sobre tus problemas, sobre tus necesidades. Debes de caminar en la palabra que Cristo te ha dado. Te ha dado una palabra que te dice, no te dejaré, no te desampararé. Contigo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Y si estás en el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios que te guarda. Yo soy Jehová tu Dios que te guarda. Ese Dios todopoderoso hoy está aquí con nosotros. Ha prometido estarlo todos los días. Nunca nos va a desamparar. Si tú estás en un momento difícil, tienes ansiedad, tienes problemas mentales o tienes problemas reales, ahí donde estás, vamos a orar por ti. Ahí donde estás. Cierremos nuestros ojos y voy a orar por ustedes. Ahí donde estás. Solo levanta tu mano ahí donde estás para identificarte.
Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo no sé los problemas que tiene tu iglesia, tu pueblo, pero tú lo sabes. Pueden ser problemas mentales, pueden ser problemas reales que están aconteciendo en sus vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, los cubro con tu sangre preciosa. Vengo reprendiendo todo espíritu contrario, toda obra de las tinieblas, todo lo que no es de Dios ahora mismo se deshace en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido que la paz de Dios se apodere de ellos. Reprendemos todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas. Señor, si es un problema legal, un problema de salud, ponga su mano de poder y traiga sanidad, traiga liberación, traiga bendición, Padre amado.